Buenos días, buenos días. Hoy nos tocó de mañana para seguir adelante con nuestra lectura bíblica. Hoy en este día vamos a empezar con el libro de Jueces. No sin antes hacer una pequeña oración para que el Señor nos acompañe en esta lectura, ¿verdad? Y nos ministre. Vamos a poner los celulares en... Padre Santo, gracias Señor por un nuevo día que nos regala. Gracias por la salud, Padre Santo. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da día a día, Señor. En esta mañana venimos ante su presencia, Padre Santo, para pedirle que nos dé una palabra nueva y fresca para nuestra vida, Señor. Que nos acompañe en esta lectura bíblica, Padre Santo. Que a través de su Espíritu Santo nos guíe, nos dé la sabiduría que necesitamos para seguir adelante en su camino, Padre, para no faltarle, para saberlo, lo que debemos hacer y lo que no, Señor, para conocer su carácter, Señor, y más de usted, de su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar. Libro de Jueces. Lo primero es que el autor es desconocido. La fecha en que se escribió es entre los años 1050 y 1000 antes de Cristo. Tema: la apostasía, la opresión, arrepentimiento, liberación. Palabras clave: hicieron lo malo, clamaron, liberado, juzgó el Espíritu del Señor. Dice, autor. El autor del libro de Jueces es desconocido. El Talmud babilónico lo atribuye a Samuel. Puede que éste haya redactado porciones del libro porque se sabe que Samuel era escritor. El inspirado autor seleccionó cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas. Fecha. El libro de Jueces cubre el periodo transcurrido entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. No se conoce la fecha exacta de su composición. Sin embargo, la evidencia interna indica que fue escrito en los primeros años de la monarquía tras la coronación de Saúl, pero antes de la conquista de Jerusalén por David, entre los años 1050 y 1000 antes de Cristo. Esta fecha se apoya en dos datos. Las palabras: en aquellos días no había rey en Israel, fueron escritas en un periodo en que Israel ya tenía un rey. La declaración que el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy apunta hacia un periodo anterior a la conquista de la ciudad de David. Trasfondo. El libro de Jueces cubre un caótico periodo en la historia de Israel entre los años 1380 y 1050 a.C. Bajo el liderazgo de Josué, Israel había conquistado y ocupado en líneas generales la tierra de Canaán, pero extensas áreas no habían pasado aún a manos de las tribus individuales. Israel hizo lo malo continuamente ante los ojos del Señor. No había rey en Israel. Cada uno se sombrea un poquito. Israel hizo lo malo continuamente ante los ojos del Señor. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, sirviendo deliberadamente a dioses ajenos. El pueblo de Israel rompió su pacto con el Señor. En consecuencia, Dios los entregó en manos de varios opresores. Cada vez que el pueblo clamó al Señor, Él levantó fielmente un juez que trajo la libertad a su pueblo. Estos jueces que el Señor escogió y ungió con su espíritu eran líderes civiles militares
El libro de los jueces no solo ofrece una visión retrospectiva de la conquista de Canaán por Josué y describe las condiciones de esa región bajo el periodo de los jueces, sino que anticipa el establecimiento de la monarquía en Israel. Propósito. El propósito del libro de los jueces es triple: histórico, teológico y espiritual. En lo histórico, el libro describe los acontecimientos ocurridos en un periodo específico de la historia de Israel. Proporciona un vínculo entre la conquista de Canaán y la monarquía. En lo teológico, destaca el principio establecido en la ley de que la obediencia trae consigo paz y vida, y la desobediencia opresión y muerte. Por otra parte, señala la necesidad de una monarquía centralizada y hereditaria en Israel. La desobediencia de Israel a la autoridad del Señor en tiempos del inspirado liderazgo de los jueces dio lugar a la apostasía y a la anarquía, lo cual demostró la necesidad de que una monarquía permanece centralizada y hereditaria gobernará al pueblo de Israel permanentemente. En lo espiritual, el libro muestra la fidelidad del Señor a las promesas. A las promesas de su pacto. Cada vez que el pueblo se arrepentía y se apartaba del mal, el Señor lo perdonaba y levantaba líderes llenos del poder de su espíritu para liberarlos de sus opresores. Contenido. El libro de los jueces se divide en 3 secciones principales. 1. Un prólogo, de 1.1 hasta el 3.6. 2. Un cuerpo principal, del capítulo 3:7 al 16, versículo 31. Y 3. Un epílogo, del capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 21, versículo 25. La primera parte del prólogo, 1.1 a 2.5, presenta el escenario histórico donde se desarrollarán los relatos que siguen. Describe la conquista incompleta de la tierra prometida del 1.1 al 36 y el castigo del Señor por la infidelidad de Israel al pacto en capítulo 2 del 1 al 5. La segunda parte del prólogo 2.6 a 3.6 ofrece una visión panorámica sobre la parte principal del libro. Presenta las rebeliones de Israel en los primeros siglos de su vida en la tierra prometida y muestra cómo Dios se relacionó con su pueblo durante ese periodo. Una época caracterizada por un ciclo recurrente de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. El cuerpo principal del libro, 3.7 al capítulo 16, versículo 31, ilustra este patrón recurrente en la historia temprana de Israel. Los israelitas hicieron lo malo a la vista del Señor, apostasía. El Señor los entregó en manos de sus enemigos, opresión. El pueblo de Israel clamó a Dios, arrepentimiento. Y en respuesta a su clamor, el Señor levantó a libertadores a quienes llenó del poder de su espíritu, liberación. 6 individuos: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, cuyo papel como libertadores se relata con ciertos detalles que se clasifican como los jueces mayores. A los otros 6 mencionados brevemente: Samgar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, se les conoce como los jueces menores. El 13º, Abimelech, es alguien que aparece como un complemento de la historia de Gedeón. 2 historias se añaden como epílogo al libro de los jueces, capítulo 17:1 al 21:25. El propósito de estos apéndices no es señalar el final del periodo de los jueces, sino condenar la corrupción religiosa y moral que existió durante esa etapa. La primera.
La primera historia ilustra la corrupción de la religión en Israel. Micaía estableció en Efraín una forma pagana del culto a Jehová que fue adoptada por los danitas cuando abandonaron la heredad que les había correspondido y emigraron hacia el norte de Israel. La segunda historia del epílogo ilustra la corrupción moral al narrar la infortunada experiencia de un levita en Gabaa, en Benjamín, y la guerra a que dio lugar. Aparentemente, el propósito de esta sección final del libro es ilustrar las consecuencias de la apostasía y la anarquía en los días que no había rey en Israel. Aplicación personal. El libro de los jueces ilustra las desastrosas consecuencias de apartarse de Dios, adoptando prácticas idólatras. El pecado separa de Dios. El Señor requiere consagración de parte de su pueblo cuando cometemos pecado. El Señor nos reprende en su amor hasta que volvemos ante su presencia completamente arrepentidos. Cuando clamamos a Él, el Señor responde fielmente, nos perdona, nos libera y restablece a la comunión con nosotros. El Señor es nuestro juez, nuestro libertador. Es capaz de hacer cosas imposibles, lo mismo que designó libertadores y los llenó con el poder de su Espíritu. Es capaz de ungirnos con el Espíritu Santo y usarnos para liberar a aquellos que están atados por el pecado y la desesperación. El Señor responde al llanto de un corazón arrepentido. Es fiel y su amor es constante. Cristo revelado. El libro de Jueces presenta de forma gráfica el carácter de las relaciones del Señor con los hijos de Israel. Dios los castiga justicieramente por sus pecados, pero en su amor y misericordia los libera en respuesta a su clamor de arrepentimiento. Aunque se llama a los jueces los libertadores o salvadores de su pueblo, Dios es definitiva el verdadero Salvador. Dios es el juez. En Salmo 75, versículo 7, Él es Dios justo y Salvador. En este libro de Jueces se hace énfasis en que la humanidad necesita de un libertador o salvador divino. A través de la historia, el pueblo de Dios ha pecado. Como Señor de la historia, Dios siempre ha liberado a sus hijos de la opresión cuando se han arrepentido y vuelto sus corazones a Él. En la plenitud de los tiempos, Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo como nuestro libertador, nuestro Salvador, para redimirnos de las ataduras del pecado y la muerte. Nuestro Señor es un juez justo, segunda de Tito 4:8, y un día juzgará al mundo con justicia, Hechos 17:31. El Espíritu Santo en acción. La actividad del Espíritu del Señor en el libro de Jueces se refleja claramente en el liderazgo carismático del periodo. Las siguientes acciones heroicas de Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón se atribuyen al Espíritu del Señor. 1. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, capítulo 3, versículo 10, y le hizo capaz de liberar a los israelitas de la mano de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. 2. Gracias a la presencia del Espíritu del Señor, Gedeón, capítulo 6, 34, liberó al pueblo de Dios de la opresión de los madianitas. Literalmente, el Espíritu del Señor envolvió a Gedeón. El Espíritu llenó con su poder a este líder escogido por Dios y por medio suyo actuó para que se cumpliera la acción salvadora de Dios en favor de su pueblo. 3. El Espíritu del Señor dotó a Jefté, capítulo 11, versículo 29, de facultades como líder en su empresa militar contra los amonitas. La victoria de Jefté sobre los amonitas fue el fruto de una acción liberadora del Señor en favor de Israel.
4. El Espíritu del Señor llenó con su poder a Sansón para que realizara sus hazañas. Así comenzó a crecer Sansón, capítulo 13, versículo 25. El Espíritu del Señor lo cubrió en varias ocasiones. Despedazó un león solamente con sus manos. Capítulo 14, versículo 6. Una vez mató a 30 filisteos, capítulo 14, versículo 19. Y en otra ocasión se libró de las cuerdas que sujetaban sus manos y mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Capítulo 15, versículo 14 y 15. El mismo Espíritu Santo que permitió a estos liberadores llevar a cabo sus hazañas y realizar los planes y propósitos del Señor está en acción en nuestros días. Su deseo es moverse entre los hijos de Dios de manera que puedan realizar cosas imposibles. El Señor quiere liberar a su pueblo y está buscando hombres y mujeres consagrados a quienes llenar con el poder de su Espíritu. Vamos a seguir adelante y vamos a comenzar con la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cabe mencionar que estamos hablando de que el pueblo de Israel fue rebelde, y así como ellos se rebelaron y se apartaron de Dios, así como se arrepintieron y así como clamaron a Dios arrepentidos y Dios volvió a liberarlos, hoy en día es lo mismo. La palabra de Dios dice que Dios no cambia, así es de que Dios también, cuando nos apartamos, se aparta de nosotros, cuando pecamos, y comienzan a suceder cosas que no nos convienen. También Dios nos entrega al enemigo, puede hacer lo que quiera con nosotros cuando nosotros nos apartamos de Él. Cuando nosotros nos arrepentimos y clamamos a Dios, Dios nos perdona y vuelve a tomar control de nuestra situación. Es el mismo procedimiento. Y también tomamos en cuenta que lo que el Espíritu Santo hizo con todos estos personajes bíblicos, lo hace hoy en día con sus siervos, con los que le sirven. Los llena de su Espíritu Santo para hacer cosas maravillosas, prodigios y milagros. Y también da sabiduría para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Y llevar su palabra para que haya cambios en las personas. Y su misma palabra nos va ayudando a nosotros a que vayamos siendo mejores y mejores. Y terminaremos nuestra vida y no llegaremos a ser perfectos, pero el Espíritu Santo nos está perfeccionando hasta la venida, hasta la vuelta del Señor Jesucristo o hasta cuando Él nos llame a su presencia. Vamos a comenzar con el capítulo 1, donde dice: continúa la conquista de Canaán. Dice: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Aquí hay que aclarar que Judá y Simeón, dos hermanos, hijos de Jacob, ya tenían muchísimos años, más de 400 años que ya habían fallecido. Aquí se está hablando de las tribus, la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Entonces, la tribu de los descendientes de Judá invitó a la tribu descendiente de Simeón a pelear juntos. Entonces fueron dos tribus con toda su gente armada sobre Canaán. Seguimos adelante en el versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec:
70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Tenía conocimiento de Dios y vio que el mal que había hecho ahora se le regresaba a él. Aquí no creemos en el karma, son religiones que no tienen nada que ver con nosotros, pero estamos viendo que todo el tiempo Dios va a permitir la retribución a nuestro extravío. Por ejemplo, a alguien que tiene relaciones sexuales con alguien que tiene SIDA, Dios le va a perdonar el pecado cuando se arrepienta, pero no le va a quitar el SIDA. Esa es la retribución a su extravío. Y sí, claro que Dios se lo puede quitar, pero eso ya es una oración aparte. Versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negueb y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, y a Aimán y a Talmai. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negueb cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Conquista incompleta de la tierra. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betsaín, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas,
ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. También Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitan en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. También Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acraín, desde Sela hacia arriba. Aquí vemos un claro ejemplo de que Dios todo el tiempo va a estar con nosotros, pero va a haber veces que tenemos proyectos y los tenemos en oración, y también Dios tiene un tiempo para hacernos más fuertes y lograr todos esos propósitos. Capítulo 2. Desobediencia de Israel. Aquí comenzamos a meternos en problemas. Como todos nosotros cuando comenzamos a desobedecer a Dios. Dice, capítulo 2. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El ángel de Jehová para nosotros es la manera que se daba a conocer el Señor Jesucristo en aquel tiempo, pero habla como directamente el Padre. Dice 2: Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vosotros, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Es como cuando, por ejemplo, Dios nos da la salvación, pero seguimos dejándole espacio al pecado, y debemos de erradicarlo completamente, porque si no nos va a ser un estorbo para nuestro camino en Cristo, con nuestra vida cristiana. Va a seguir siendo tropezadero para nosotros. Entonces debemos de eliminar totalmente cualquier afición al pecado. Seguimos. Muerte de Josué, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, que antes se llamaba Oseas, siervo de Jehová, siendo de 110 años.
y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Si se fijan, en el tiempo de Josué y los ancianos que con él estaban respetaban a Dios. Muchas veces por eso no se entienden padres contra hijos, porque no vivieron lo mismo y no se pueden comprender. Hasta cuando ya está uno viejo, comienza uno a comprender a sus viejos de uno, en lo que nos decían y que no hicimos caso y nos estrellábamos una y otra vez en los mismos errores que ellos ya se habían estrellado antes, y por la experiencia dan el consejo, pero nosotros no lo agarramos hasta que no nos sucede a nosotros también. ¿Y qué razón tenían los padres? Pero ya para entonces ya perjudicamos a terceras personas. Dice, infidelidad de Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Los Baales eran los dioses de los cananeos, y eran muchísimos dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ya hemos aprendido que la ira de Dios se manifestó con el diluvio, con acabar a Sodoma, Gomorra y otras 2 ciudades, que la ira de Dios se manifestó en la crucifixión de Cristo, porque esa ira era contra nosotros, pero fue dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí provocaban a ira y Dios los entregaba. Dice, versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, no para apoyarlos, sino para mal, para destruirlos. Como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Estábamos leyendo en Éxodo que si obedecías era bendito en tu entrar y en tu salir, en tu fruto, en tu bestia, en todo eras bendecido. Pero si desobedecías, eras maldito en tu entrar y en tu salir, en tus frutos del campo, de las bestias, en todo. Eres bendito o maldito, no hay términos medios. O sirves a Dios o sirves a Satanás. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Riqueza literaria. Juez, uno que juzga. Palabra shapat. Uno que juzga, gobierna, emite juicio, pronuncia sentencia o decide asuntos. La raíz es shapat, que significa juzgar, decidir y emitir sentencia. En muchos idiomas occidentales, tanto juicio como juzgar tienen connotaciones negativas, pero esto no es así en el hebreo o el español.
El juicio presupone cierto equilibrio entre la sabiduría y la ética que, de estar presente en la mente de un gobernante, le permitiría gobernar equitativamente y mantener la tierra libre de injusticia. El juicio, cuando se relaciona con Dios, es la facultad divina por medio de la cual éste gobierna el universo de una forma justa y tomando decisiones que mantendrán o traerán un estado de justicia. Abraham describió a Dios como el juez de toda la tierra en Génesis 18:25. En el libro de Jueces, Dios levantó jueces humanos, Shoftim, que gobernaron a Israel, ejecutaron justicia y tomaron importantes decisiones. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Fíjense, así como en el paraíso tenía el árbol del bien y del mal para probar a Adán y a Eva, también dejó estos pueblos que no los sacaron para probar si iban a seguir fieles a él o iban a irse en pos de dioses extraños. Cabe mencionar que todos esos dioses de esos tiempos no tenían poder. Solamente eran imágenes que salían de la mente del ser humano, como hoy en día. La palabra de Dios dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es el Señor Jesucristo. Y hoy la humanidad está dotado de vírgenes y santos que le hacen una familia extensa de poderosos a Jesús. Alguien dijo que era bueno adorar a los santos, por ejemplo a Judas, que porque pues si la gente creía en los escritos de los apóstoles era que creían en ellos y pues podían tenerle respeto y adoración, pero en realidad las palabras que ellos escribieron no eran de ellos, sino daban testimonio del que las dijo, Jesús. Dieron testimonio de la muerte, crucifixión, muerte y resucitación de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que dicen viene de Dios, del Espíritu Santo, porque dice que lo que está escrito por ellos, por los apóstoles, es inspirado del Espíritu Santo, no viene de ellos. Entonces, ¿por qué adorarlos a ellos? Se les tiene un respeto como grandes siervos y se trata de seguir su ejemplo y que todas las vivencias que ellos tuvieron nos sirvan como enseñanza de vida para nosotros. ¿Qué hicieron mal que no debemos hacer? ¿Qué hicieron bien que debemos hacer? ¿Cómo trabajó Dios con ellos para darnos una idea cómo trabajará con nosotros? Pero no hay más que solamente un mediador entre Dios y los hombres. Dijo Job: quien diera un mediador entre Dios y los hombres, y se le cumplió, fue Jesucristo. Entonces aquí vemos que nosotros también tenemos
gente que nos dice que tal santo es milagroso, que tal virgen es milagrosa. Así en aquel tiempo, esos pueblos que quedaron a sus alrededores convivían con ellos, eran amigos de sus hijos, porque llegó el punto que hasta se casaban con ellos. Y todos estos ya les platicaban: uy, mi Dios le pedí esto y me lo concedió. Pero en veces Jehová permite que esas cosas suceden para probar qué tan fieles somos. Capítulo 3. Las naciones que quedan en la tierra. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres. ¿Qué les decía? Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Cuál es la función de una mujer? La función de la mujer le da descendencia al varón y hace prevalecer su apellido, su nombre, su familia eternamente. Eso es lo que una mujer hace. Una función importante, honorable, le asegura descendencia al varón. En este caso, ellos usaron a sus hijas, que según la ley de Dios tenían que evitar casarse con otros. Tenían que estas mujeres que cumplir su misión de darle seguimiento a su raza, al pueblo de Dios, al pueblo santo. Y sin embargo fueron usadas, entregadas para darle descendencia al pueblo pagano, al pueblo idólatra, al pueblo que aborrecía a Dios. Muchas veces las mujeres tienen que tener cuidado qué es lo que hacen con lo que Dios les da. Les dio el don de la fertilidad, les dio el don de tener hijos, pero así como les da el don para tener hijos, les da muchos otros dones. ¿Qué van a hacer con él? Son buenas para cantar. Van a cantar para Dios o van a cantar para el mundo. Van a cantar santidad o van a cantar al pecado, al despecho. A mí los hombres les dio sabiduría, inteligencia, habilidades. Las van a usar para una vida profesional, para sí mismas. La van a usar para el pecado, para la delincuencia, porque hay mujeres que andan en la delincuencia también. Dios tenga misericordia de ellas y las lleve a arrepentimiento. O van a usar todas esas habilidades, esa sabiduría que Dios les ha dado para servirle a Dios. La mujer juega un papel muy importante, demasiado importante en el camino de Dios. Pero depende de ella si sigue el propósito de Dios o todo lo que sabe hacer le va a servir para envanecerse y para decir no necesito a Dios y apartarse. Hay que tener cuidado. Dice, versículo 7, Otoniel. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim,
rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, Otoniel, hijo de Cenaz. Hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bueno, aquí este juez tuvo una victoria y 40 años de tranquilidad y de una buena relación con Dios, y murió. Tuvo una muy buena vida, tuvo victoria en Dios porque se mantuvo firme a Él y vivió una vida tranquila y deshogada de la mano de Dios. Seguimos adelante, versículo 12. Ahod. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Quién lo fortaleció al enemigo? Jehová, porque hicieron lo malo. Así cuando usted tenga problemas y vea que alguien lo trae a usted emproblemado y que no puede salir adelante y alguien está contra de usted, acuérdese de esto: ¿qué estoy haciendo mal? Me estoy apartando de la voluntad de Dios y por eso Dios está fortaleciendo a alguien que me perjudique. Porque Dios le habla de varias maneras. Cuando algo no le está conviniendo es porque algo está haciendo mal. Dice, por tanto, habían hecho lo malo ante los ojos. Dice, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, de Gera, benjamita, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol, y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat.
Y cuando había entrado todo el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos, entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 80 años de paz y de tranquilidad para el pueblo. Samgar, versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Así podemos ver que es una aguijada. La aguijada es un instrumento utilizado para guiar y dirigir a los animales, especialmente a los bueyes y los caballos. En la Biblia, la aguijada se utiliza como una metáfora para describir la guía y la dirección de Dios. ¡Wow! Una aguijada de bueyes. Significado bíblico: en la Biblia, aguijada se utiliza para describir la guía de la dirección de Dios. Guía divina, corrección divina. Muy bien, entonces es con lo que se dirige a las bestias. Vamos a dejarle hasta aquí en este momento, hasta el capítulo 3. Vamos a seguir después con el capítulo 4. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, por esta pequeña lectura, Señor, que usted nos ha permitido en este día. Señor, le pedimos que nos siga hablando a nuestros corazones a través, Señor, de las vidas de estos siervos suyos, Señor, que le sirvieron en el pasado. Padre Santo, denos la sabiduría suficiente, Señor, para nosotros también, Señor, servirle a usted de una mejor manera. Llénenos con su Santo Espíritu, Padre Santo, para que nosotros no fracasemos en nuestro propósito, en el propósito que usted ha dado para nuestras vidas, Señor. Y síganos ministrando, Padre Santo, a través de su palabra, que nosotros podamos meditar, seguir meditando acerca de la vida de estos siervos, Señor, para que veamos hasta qué punto tiene que ver con nosotros. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues aquí está esta pequeña lectura de la palabra de Dios, del libro de Jueces. Vimos la introducción, leímos del capítulo 1 al capítulo 3, seguiremos poco a poco viendo la palabra de Dios que tiene que ver con nosotros, porque el Antiguo Testamento no es solo historia, es enseñanza de vida para nuestra vida en Cristo. Es palabra de Dios. Muchas veces queremos nosotros saber que Dios quiere hablar a nuestras vidas cuando tenemos una Biblia y no la abrimos. Cuando podemos descargar Biblias en nuestros teléfonos y no lo hacemos, y es gratuito. Hay mucho diccionario, Biblia de estudio, diferentes Biblias de diferentes escritores. Nosotros estamos dándole lectura a la Biblia Plenitud, Biblia de estudio Plenitud. Es un estudio muy completo, de mucha bendición. Dios ha permitido que se escriban estos libros, pero tienen que estar listos. Así como está el conocimiento de Dios en nuestra vida, también está el conocimiento del enemigo, que también saca Biblias confusas, Biblias erróneas. Y dice, ¿por qué el Señor ha dejado todo eso? Pues para que nos esforcemos. Estamos leyendo que a los pueblos de hebreos de aquel tiempo, a la muerte de Josué, quedaron unos cuantos pueblos que iban a servir de tropezadero para el pueblo hebreo, pero él los dejó
a esos pueblos junto con sus dioses para probarnos a nosotros si lo vamos a seguir a Él o vamos a seguir a los dioses falsos. Así de que hay Biblias falsas, conocimiento falso, ídolos falsos, dioses falsos, vírgenes y santos falsos. La decisión es suya. ¿A quién va a seguir? ¿A Dios o a los dioses falsos? Que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.